vamos a aprender a manejar Epidat. Es un software epidemiológico. Principalmente nos vamos a centrar en los cálculos del tamaño de la muestra. Entonces vamos a mirar el paso a paso, cómo lo descargamos, cómo lo instalamos y cómo lo manejamos para hacer esos cálculos de tamaño de muestra para proyectos de investigación. Entonces empezamos, vamos a utilizar un buscador, en este caso voy a utilizar Google. El primer programa que hay que instalar para que Epidat funcione es Java. Entonces buscamos Java en Google, descarga gratuita del software Java, es el primer resultado. Ahí nos sale descarga gratuita, versión 8, update 91. Damos clic ahí nos está diciendo que se va a instalar, entonces aceptamos, iniciar descarga. Él baja un pequeño archivo, aquí ya me descargó. Entonces abrimos ese archivo que acabamos de descargar, me dice que si lo deseo instalar, damos que sí. Esperamos pues que se inicie. Esto es un pequeño archivo que va a generar la instalación, pero esa instalación tiene que descargar también el contenido del programa Java. Por lo tanto, cuánto se demore dependerá de la velocidad de conexión de su internet. Aquí sale la pantalla de bienvenida, le damos instalar. Aquí me pregunta que si quiero instalar software adicional. No, yo voy a quitar todo ese tipo de opciones, no nos interesan, solamente nos interesa el programa básico de Java. Esperamos la instalación y después ya procedemos a hacer la instalación del programa Epidat. Les recuerdo que este complemento, este programa Java es indispensable para que Epidat pueda funcionar. Sin este, Epidat no se les va a ejecutar y no van a poder utilizarlo. Perfecto, ya finalizado, cerramos esta instalación. Posteriormente, aquí dice que va a ser como si es compatible o no y que instalemos un plugin, no es necesario. Cerramos esto, volvemos a abrir Google, y buscamos Epidat 4.1, que es la última versión, la que vamos a trabajar. El primer resultado, que es de la página Sergas, lo abrimos para continuar con la descarga. Entonces aquí está Epidat 4.1. En la parte derecha dice descargar formulario en gallego, en castellano o en portugués. Pues obviamente vamos a descargarlo en castellano para nosotros. Aquí nos lleva a una información, eso es como una encuesta que hacen ellos, es necesario diligenciarla, pues eso no tiene mayor inconveniente. Nos va a pedir primero el correo, copiamos el correo, aceptar, y después nos va a pedir como los datos básicos y de filiación. Entonces los llenamos. Colombia. Entonces en el organismo yo pongo que soy de la Universidad de Antioquia. Ámbito de uso del programa. Entonces pongamos que universidades. Y aceptar. Ya cuando llenamos el formulario, dice acá descargar Epidat en un solo archivo. Ese es el que vamos a descargar. Damos clic ahí. Ya se inicia la descarga. Esperamos que una vez termine y ya podemos trabajar con él. Perfecto, ya terminó la descarga. Entonces vamos a buscar la carpeta. Buscamos dónde se encuentra este archivo. Entonces aquí tengo, se llama Epidat 4.1 zip, es un archivo comprimido. Damos clic derecho y extraer todo. Nos dice que en dónde lo vamos a extraer. Ustedes pueden cambiar la ruta, colocar la ruta que quieran. Yo voy a dejar la misma. Le damos extraer. Ahí está, digamos que instalando, por así decirlo, porque es un archivo comprimido. Este programa no requiere una instalación como el anterior que era Java, que tenía el asistente, no. Solamente con descomprimirlo tenemos para que el programa funcione. Entonces esperamos que termine la descompresión y ya podemos empezar a utilizarlo.
Una vez terminada la descompresión nos sale la carpeta, abrimos la carpeta que acabamos de descomprimir y ¿qué vamos a buscar? ¿Qué archivo es el que vamos a abrir? Porque salen muchos. Colocar iconos grandes para que ustedes lo vean mejor. Buscamos el que dice Epidat y tiene como una taza de té, que es el mismo símbolo de Java. Cuando instalamos Java salió como una taza de té. Entonces ese mismo es el que vamos a buscar y que se llama Epidat. Entonces yo doy doble clic en ese epidat.jar. Algunos nos puede que no le salga el punto .jar, pero buscamos que el que tenga la taza de té. Aquí ya nos acaba de abrir el programa. Entonces este Epidat es el que vamos a utilizar para ¿qué? Tamaños de muestra. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Aquí tenemos varios menús que nos van a dar muchas opciones. Solamente les voy a mostrar los que utilizamos para el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, en módulos, muestreo, cálculos de tamaño de la muestra, y aquí viene la primera pregunta que tenemos. ¿Es un intervalo de confianza o es un contraste y una hipótesis? Entonces, en nuestros estudios de investigación, la mayoría estamos haciendo que contrastes de hipótesis. Entonces, es el que vamos a mirar, contrastes de hipótesis. Entonces, tenemos estudios de casos y controles, estudios de cohorte, que son como los más clásicos. Pero muchos de ustedes van a hacer un estudio antes y después. Por ejemplo, van a hacer una línea base del estado educativo de unos pacientes, aplican una intervención y después miran qué tanto mejoraron. ¿Eso qué es? Eso es una comparación de proporciones, porque usted al inicio mira, que el 20% sabe utilizar bien los medicamentos, lo educa, y se espera que después de la educación esa proporción o porcentaje aumenta al 40, al 50, usted ya lo determina. Entonces antes era el 20 y ahora es el 40. Entonces esa es uno de los estudios que más utilizaron ustedes, se llama comparación de proporciones. ¿Cuáles vamos a ver acá? Comparación de proporciones, casos y controles y cohortes, que son los tres estudios que vimos en la materia proyecto. Empecemos pues con la comparación de proporciones. La siguiente pregunta que nos hace, ¿son grupos independientes o grupos emparejados? Lo normal es que sean grupos emparejados en actividades educativas o de intervención antes y después. ¿Por qué son emparejados? Porque es que las mismas personas que entrevistó primero son las que va a entrevistar después. Primero una línea base, educación, después. Esos son grupos emparejados. Entonces entramos ahí y nos sale este cuadro de diálogo. Entonces lo primero que nos pregunta es, ¿cuál es la proporción esperada en la población? Entonces, ¿de dónde saco este dato? De la literatura. Yo voy y busco en artículos de investigación científica. Entonces yo quiero estudiar la adherencia al tratamiento antihipertensivo. Entonces yo escucho, yo leo, que el 30% de las personas es adherente, o sea que el 30% se toma bien los medicamentos, o sea que el otro 70% lo hace mal. Listo, ¿eso de dónde lo saqué? De un artículo de investigación. Siempre tenemos que partir de eso. La primera proporción esperada es lo que se conoce. Y la segunda, esa diferencia de la segunda, es cuánto quiero yo que mejore. Entonces, si la primera medición era 30 y yo lo educo, entonces yo esperaría que fuera 40, que fuera 50, que fuera 60. Eso ya determinaría uno cuánto desea colocarle para ver cuánta gente necesitaría para probar esa hipótesis. Yo voy a decir que van a aumentar solamente 10. Entonces, mi intervención va a ser que aumente en un 10% esa mejoría o esa adherencia terapéutica. Listo. El nivel de confianza que solemos manejar, 95%, y la potencia que solemos manejar, 80%, son los datos más usuales. Profe, yo quiero utilizar 99% de confianza. Sí, lo puede hacer. Lo que pasa es que eso le dispara la cantidad de gente. No, yo quiero una potencia del 99%, lo puedo hacer, pero eso le dispara la cantidad de muestra, que es lo usual, 80% en potencia y 95% en confianza. Son buenos datos para que no se dispare la cantidad de gente que tiene que recolectar, pero tampoco para sacrificar el nivel de confianza del muestreo. Y damos calcular. Demonito 359 personas para una potencia del 80%.
como yo en el anterior seleccioné también el 99, me lo está mostrando también. Vea, si yo le pongo potencia del 99%, necesito 836, entonces se dispara. ¿Qué es importante notar acá? Aquí tengo las dos poblaciones o los dos valores de 30 a 40. Ese valor es bastante pequeño, esa diferencia. Entonces, ¿cuánto estoy diciendo yo que van a mejorar? 10%. ¿Qué pasa si digo no, me van a mejorar el 20%? Vamos a ver entonces qué pasa ahí. Módulos, muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, contraste de hipótesis, comparación de proporciones y grupos emparejados. Entonces, no, es que mi intervención es mejor, el 50%. Dejemos 80 aquí, 0. Calcular. Ah, vea, si mejoran un 20%, necesito 96. Ah, entonces, ¿qué pasa si mejoran un 60%? Necesito 45. Entonces, entre más grande sea la diferencia entre esos dos valores, menor cantidad de gente necesito ¿para qué? Para el estudio. Entonces ustedes dirán, ah, perfecto. Entonces para reclutar poquita gente, yo digo que mi intervención mejora en un 80%. Digamos, del 30 paso al 80 y recluto 17 personas y mi investigación fácil, muy sencilla. ¿Cuál es el problema? Que si usted hace la investigación y cuando se dé cuenta en los resultados que no fue el 80% la gente que hacía las cosas bien, su investigación o su cálculo del tamaño de la muestra es inadecuado, no le sirvió. O sea que las conclusiones son que no le tuvo suficiente muestra para poder demostrar lo que quería demostrar. Por eso es un riesgo uno ser tan ambicioso y decir que van a mejorar el 80%. Si el valor que nos dan los resultados es mayor, perfecto. Entonces yo dije que tenía que ser 50. Como dije que tenía que ser 50, recolecté 96 pacientes, listo, recolecté los 96 pacientes, hice mi intervención, los eduqué y tomé la segunda medición. Y me dio que el 80% de las personas mejoraron. Maravilloso, genial, porque es mayor a lo que usted propuso, eso está muy bien, no le quita nada, es perfecto. El problema viene cuando el resultado real está por debajo de lo que usted esperaba. Entonces usted dijo que iban a mejorar 80% y lo real que mejoraron fue al 50%. Ahí estamos en problemas. Entonces, por eso hay que ser cauteloso con esa segunda proporción que se espera. Entonces hay que tener mucho cuidado, nos podemos basar en investigaciones, nos podemos basar en la experiencia para colocar ese valor. Por eso al final de la investigación uno se regresa al muestreo para ver si cumplió ese supuesto que estaba planteando en la investigación. Entonces, ese es el cálculo de muestra para muestras emparejadas. Vamos a ver el otro. Cálculo de tamaño de muestra, contrastes de hipótesis, de casos y control. Entonces vienen si son independientes o emparejados. Son dos tipos de diseño que se pueden trabajar. Normalmente se trabajan independientes, también pueden haber emparejados. Miremos el independientes. ¿Qué nos va a preguntar acá? Tres cosas, bueno, 2 de 3. ¿Cuál es la proporción en expuestos? O sea, ¿cuánta gente tiene el problema a estudiar? Yo quiero estudiar un brote. Entonces, se fueron a pasear en un crucero y les dio una infección por Klebsiella por mal manejo de alimentos en ese barco. Y una gente se enfermó, le dio diarrea. Entonces, ¿cuál es la proporción de los casos expuestos? O sea, ¿cuánta gente que se enfermó estuvo expuesta? Ah, yo digo que fue el 30%. ¿Y cuánta, la segunda pregunta, proporción de los controles expuestos? O sea, ¿cuánta gente se comió los alimentos malos, pero no le pasó nada? Entonces, yo digo que el 40%. Perfecto. Esos dos datos son suficientes. Con eso podemos calcular el tamaño de la muestra. La confianza al 95 nuevamente y la potencia al 80. Y le doy calcular. Con esos datos que yo establecí, necesito 712 personas, 356 casos y 356 controles. Según esto, el odds ratio que yo quiero detectar es 0.643. ¿Cómo así que el OR?
Sí, claro, un estudio de casos y controles en la medida por defecto, ¿cuál es? El OR. Y como yo tengo las dos incidencias, como lo vimos en la materia proyecto, teniendo las dos incidencias o las dos proporciones de exposición, se puede calcular el OR. Entonces, modifiquemos esos valores. Vemos nuevamente la diferencia de estos dos. ¿Qué pasa si es mucho mayor? Entonces digo que es 60. Los que se enfermaron y estuvieron expuestos a los alimentos fue el 30, y los que no se enfermaron y estuvieron expuestos a alimentos fue el 60. La diferencia es más grande. Calcular. El mismo fenómeno. Entonces, entre más grande sea la diferencia entre esas dos proporciones, va a ser menor la cantidad de gente que tengo que reclutar. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, hay que tener precaución a la hora de diligenciar estos datos. Estos, cuando uno plantea una investigación iniciando, son hipotéticos. Pues en el mundo, preferiblemente en una población cercana. Si su estudio es en Colombia, ojalá que fuera en Latinoamérica, por ejemplo, los estudios. Pero si no hay, solamente hay un dato de Estados Unidos, pues empezamos con ese. Por eso hay el orden de los estudios. Empezamos transversales, casos y controles, cohortes. Entonces, estos datos los vamos a buscar en donde, en la literatura. ¿Listo? Muy sencillo. Ahora vamos a mirar para el de cohortes, muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, contraste de hipótesis y estudios de cohorte. Entonces, ¿qué pregunta? Es prácticamente lo mismo, pero en lugar de ser ya casos expuestos, son personas en riesgo de exposición, o sea, esa es la incidencia. Entonces, yo quiero estudiar el cáncer de pulmón y fumar. Entonces, el riesgo en los expuestos o la probabilidad. Entonces, el 30% de los que fuman les da cáncer, y el riesgo de los no expuestos, y el 5% de los que no fuman les da cáncer. Los mismos datos de incidencia. ¿Cuál es la incidencia entre los dos? Confianza al 95, potencia al 80. Calcular. Necesito 72 personas para este estudio de investigación, 36 expuestos, 36 no expuestos. Aplica exactamente lo mismo. Entre más grande sea la diferencia de esas dos poblaciones, expuestos o no expuestos, más grande será la cantidad de personas que tengo que reclutar para la investigación, datos que tengo que recolectar, ya sea una entrevista, lo que estén utilizando para llegar a cabo mi proyecto de investigación. Eso es todo lo que vamos a ver del programa de PIDAT. Principalmente es que el cálculo del tamaño de la muestra. Este programa tiene múltiples opciones, tiene muchas más cosas, si quieren las pueden explorar, pero algo que es básico y fundamental a la hora de realizar los proyectos es que el cálculo del tamaño de la muestra. Por eso nos enfocamos mucho en el manejo de estos cálculos en EPIDAT, que es una herramienta sumamente fácil, sumamente sencilla de utilizar. Espero si hay alguna inquietud sobre el manejo del programa, sobre la instalación, sobre Java. Recuerden estar muy activos en el foro, me pueden escribir por correo, nos contactamos por Skype. En los encuentros sincrónicos con WizIQ podemos ver también nuevamente fragmentos de instalación o partes del programa. Ustedes me pueden compartir su escritorio para yo ver cómo están realizando esa instalación y ese proceso.